Estamos estudiando entonces el maravilloso capítulo 13 de Mateo. ¿Qué palabra esta de maravilloso capítulo? Porque cada vez que leemos un capítulo es maravilloso, ¿eh? El maravilloso capítulo 12, el maravilloso capítulo 13. La palabra de Dios es maravillosa, ¿no? Pero el capítulo 13 particularmente es especial porque veíamos que el discurso del Señor Jesús sufrió un cambio, gracias Pablo, un quiebre, y ya no está predicando para que todos entiendan, porque ahora dice, voy a predicar por parábolas. Esto lo estuvimos viendo en los capítulos anteriores. ¿Por qué? Porque el Señor había predicado abiertamente a todos. Desde que comenzó, anunciaba el reino por todo pueblo, por toda ciudad, por toda aldea, predicando en las sinagogas, en los lugares públicos, con toda claridad y para todos, y confirmando con milagros. Iba sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, dice la palabra. Entonces, ante semejante evidencia, lo que Mateo está demostrando a través de las palabras del Señor y de los actos del Señor, que Él es el Rey, el Mesías prometido. Y ellos veían y escuchaban, pero no creían, hasta llegar al punto de blasfemar contra el Espíritu Santo, de atribuir las obras que Él estaba haciendo a Satanás. Entonces sus corazones estaban tan endurecidos que ellos no había nada más que hacer, y viene el juicio de Dios con las parábolas. Ya no les hablaría más para que entiendan. Ahora, hablaría parábolas para que solo entiendan aquellos a los que les es dado entender. Amén. Cumpliéndose la actitud del pueblo de Israel, cumplía lo que el profeta había anunciado. En el versículo 15 leíamos: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Ya estaban totalmente cerrados a toda verdad, nunca se arrepentirían, y ya no había más señales para ellos, solamente la señal de Jonás. El Señor se entregaría en la cruz y estaría, al tercer día resucitaría. Entonces comenzó a hablar por parábolas ese día, esa tarde, porque se supone que en la mañana es donde recibió esa serie de insultos, incluso hasta la familia lo venía a buscar porque consideraban de que estaba loco. Entonces esa tarde se subió a la barca porque había mucha gente que quería escucharlo, y empezó a hablar por parábolas. Y habló, por lo menos Mateo registra 4 parábolas a la multitud. Y les habló de un sembrador que salió a sembrar y arrojaba la semilla en diferentes suelos. Y les habló de un hombre que sembró en su campo trigo, y que vino un enemigo y sembró cizaña. Y ahora les iba a hablar otras 2 parábolas, todas juntas, una detrás de otra. Sentado él sobre la barca y el pueblo escuchando y no entendiendo. Ellos, como el Señor dijo, viendo no veían, ni oyendo no escuchaban, ni entendían. Entonces estas parábolas hablaban de los misterios del reino de los cielos. Él había hablado del reino de los cielos todo este tiempo abiertamente, pero los judíos lo habían rechazado.
Y si rechazaban al que traía el reino, ¿qué iba a pasar con el reino? Bueno, estas parábolas van a hablar misterios, cosas que estaban veladas, cosas que nadie sabía y que ahora el Señor estaba revelando. Ni aún los apóstoles entendían esto. ¿Por qué? Porque ellos esperaban, en las profecías ellos leían que iba a llegar un tiempo donde venía un Salvador, un Mesías, que iba a restaurar el reino de Israel. Y como ya les conté antes, ellos esperaban verdaderamente un héroe militar o un rey que viniera y terminara con el imperio romano, que viniera y destruyera al enemigo, y a partir de ahí el reino comenzaría, sería restaurado, y ahí comenzaría un reino maravilloso para Israel. Pero el Señor, hablando de los misterios del reino, ahora va a hablar de otra cosa totalmente diferente a lo que ellos pensaban. Iba a hablar de una semilla de mostaza, algo muy pequeño. Lo que quiero dejar claro es que nadie entendía esto del reino, ni aun los apóstoles. Y para ilustrar esto, vamos a ir al libro de los Hechos, y vamos a ver que el entendimiento, claro, era algo muy nuevo esto que estaba hablando el Señor, estos misterios, y que necesitaban la revelación del Espíritu Santo para comprenderla cabalmente, porque cuando el Señor murió y resucitó, después estuvo 40 días enseñándole a sus discípulos sobre el reino. Fíjense lo que dice Hechos, el libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos 1:3. ¿Lo tenés? Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces el Señor resucitado estuvo durante 40 días hablándoles a sus discípulos ¿sobre qué? Sobre el reino. Pero cuando estuvo a punto de ascender, fíjense en Hechos 1:6, ya estaba por ascender a los cielos, después de esos 40 días. O sea, los apóstoles tuvieron 3 años con el Señor fue crucificado, después resucitó, y estuvieron otros 40 días con el Señor resucitado, escuchando sobre el reino. Y entonces dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido les preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Te das cuenta que no lo entendían? Pero todas esas cosas que el Señor les había explicado durante esos 3 años y esos 40 días, lo entenderían después, cuando el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Después, cuando viene el Espíritu Santo, vemos que ya no preguntan más sobre el reino, ya lo entendieron, se les abrió el entendimiento. Son otras personas directamente. Pero mientras tanto, no entendían. Y el Señor a sus discípulos les explicaba lo que ellos no entendían. Pero ni aún así lo entendían, ¿Sí? Bueno, entonces el pueblo de Israel esperaba un Mesías poderoso que restaure el reino, y ese Mesías o ese hombre que estaba ahí, que decía que era el Hijo de Dios, no cumplía con esos requisitos que el pueblo esperaba. Y ahora ya el Señor les hablaba por parábolas, los misterios del reino, que iban a servir para los que entraran en el reino. Los que no entraban en el reino no les servía esto, no lo iban a entender. ¿Sí? La parábola del sembrador la estudiamos domingos anteriores, la parábola de la semilla de mostaza la estudiamos el domingo anterior. Hoy vamos a estudiar las otras dos que habló a las multitudes. Perdón, de la tribu de la cizaña, tenés razón, me equivoqué. Entonces,
Vamos a leer Mateo 13, desde el versículo 31 al 35. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, acá tenemos misterios que el Señor revelaba, misterios del reino de los cielos. Con la parábola del sembrador entendimos que la palabra iba a ser proclamada, pero que poca gente iba a recibirla, iba a dar fruto. Con la parábola de la cizaña entendimos que la época de la que el Señor estaba hablando, que se extendía desde su primera hasta su segunda venida, en esa época los hijos del reino iban a convivir con los hijos del diablo. Trigo y cizaña iban a convivir juntos, y que no estaba en nosotros arrancar la cizaña, sino que el Señor lo iba a hacer al final del tiempo con sus ángeles. ¿Sí? Misterios tremendos. Y ahora iba a hablar les hablaba de una semilla. Te recuerdo que ellos esperaban que venga un rey, un guerrero, tal vez un militar, que instalara el reino, ¿no? Con violencia o con lo que sea, que instalara el reino y comenzaría. Y acá el Señor está hablando de una semilla de mostaza. Dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La gente desde la costa escuchaba esta historia, una historia muy simple, muy sencilla, de un hombre que sembró una semilla de mostaza, un grano. Y verdaderamente, si alguno vio el grano de semilla de mostaza, es muy pequeño, y es el más pequeño de todas las semillas que se sembraban en esa época en Israel. Vos me podrás decir, bueno, pero hay semillas aún más pequeñas, claro, pero el Señor se está refiriendo a una época y a un determinado territorio, ¿no es cierto? Entonces el grano de mostaza era la semilla más pequeña que ellos conocían, porque te recuerdo que el Señor siempre utilizaba imágenes, figuras, simbolismos de cosas que ellos fueran cotidianas para ellos, que ellos conocieran a la perfección, que fuera simple y fácil para ellos entender lo que él estaba diciendo. Entonces, todos habían visto un grano de mostaza y todos veían lo pequeño que es, pero este grano de mostaza es lo que tenía en sí mismo un potencial enorme, algo tan pequeñito, es redondita, redondita y pequeña, algo tan pequeñito, vos no esperás nada de eso, tan chiquitito, ¿qué puede hacer? Sin embargo, cuando este hombre dice, lo siembra en el campo, se transforma en algo inusitado. O sea, de esa pequeña semilla surge la mayor de las hortalizas.
tan grande, tan desmesurado su crecimiento, tan desproporcionado que se asemeja a un árbol. Y los entendidos hablan de que la planta de mostaza llega a medir hasta 5 metros y que sus ramas son muy frondosas y, como dice acá, tan frondosas que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Tan frondosas, tan seguras, que tanto espacio tiene, que vienen las aves del cielo. No es que vienen a posarse un poquito y siguen volando, hacen nidos en sus ramas. La gente escuchaba eso. El reino de los cielos se asemeja a una semilla que crece como un árbol. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué está diciendo este hombre? No entendían. Y el Señor, lejos de aclarar esto, cuenta otra parábola. Dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Otra imagen que conocían perfectamente, prácticamente en todas las casas, seguramente en todas las casas, había mujeres que amasaban el pan. Algo muy cotidiano para ellos, una figura muy cotidiana. Y acá está hablando de que el reino de los cielos es semejante a una mujer que hizo una montaña de harina, una montaña considerable, 3 medidas de harina era mucha harina, una pequeña montaña de harina, que no era raro, porque como cocinaban pan para varios días, no era raro de que hagan una montaña de harina. Y esta mujer hizo lo que se esperaba que haga. Vio que la harina, puso la montaña y escondió, dice, en ella un poco de levadura. Hasta que toda esa montaña de harina fue leudada. Y por lo que dice Mateo, después de haber dicho esto, el Señor se paró y se bajó de la barca. Y todos quedaron: ¿qué quiso decir este hombre? Porque el Señor hablaba en parábolas y dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Él estaba hablando cosas escondidas, estaba hablando misterios. Pero él había dicho: al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, ¿qué? Ni aun lo que tiene se le quitará. Entonces, el Señor, con lo que estaba haciendo a ese pueblo de corazón duro, con estas parábolas, estaba confundiéndolos aún más. Porque el que tiene algo de entendimiento se le añadirá más entendimiento. El que tiene algo de sabiduría se le añadirá más sabiduría. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, aún la semejanza de sabiduría, aún aquellos conocimientos que ellos podían tener, ahora se confundían más. ¿Qué quiso decir este hombre con el reino de los cielos?
A ellos nos les era dado conocer, entender, pero a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. A nosotros. Y nosotros entendemos lo que el Señor quiso decir con estas parábolas. Entonces, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Acá no nos tenemos que detener en detalles, Bueno, el hombre, el campo. No, acá el énfasis que el Señor está haciendo es en el crecimiento de algo tan pequeño, tan humilde como un grano de mostaza. Surge algo enorme. Entonces, el reino de los cielos es semejante a ese grano de mostaza, humilde y pequeño. Tan humilde y pequeño como un bebé naciendo en un pesebre de una virgen. Muy humilde, muy pequeño. Que este bebé se transforma en un hombre que anda por las aldeas y los pueblos predicando y enseñando y sanando. Y su mensaje era: el reino de los cielos acercado. Y este hombre convoca a 12 y realmente es un verdadero comienzo, un pequeño comienzo, muy humilde. ¿Qué se puede esperar de estos 12? Que ni siquiera eran letrados. Sin embargo, esto que parecía tan humilde como un grano de mostaza iba a transformarse con el correr del tiempo en algo tan grande, tan desmesurado. Y hoy lo vemos. Vemos cómo eso que el Señor estaba diciendo se cumple. Verdaderamente, ese grano de mostaza se transformó en un árbol. Y el crecimiento del árbol es desproporcionado, es desmesurado, que hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en él. Y podemos entender que las aves del cielo son aquellas personas que vienen y responden al llamado del Señor y se anidan en sus ramas. ¿Te gusta esa? Es linda, ¿no? Vienen las aves del cielo, de todas direcciones, y se anidan en las ramas del árbol. Qué lindo, ¿no? O podemos entender esta parábola a la luz de otras parábolas. Vamos al versículo 4, donde vemos la parábola del sembrador. El versículo 4, la parábola del sembrador dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Vinieron las aves del cielo, aquellas que hacen nidos en sus ramas, esas aves hermosas, alegres. Pero ¿qué pasa? En el versículo 19 nos dice qué son estas aves. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este que fue sembrado junto al camino. Las aves que venían y comían las semillas era el diablo. Las aves eran figuras del diablo. Entonces, a la luz de esto, podemos interpretar de que el reino va a crecer de una manera desmesurada, de tal manera que también vengan sirvientes de Satanás y hagan nido dentro, que se abriguen en el reino para hacer sus artimañas. Y esto tiene mucho que ver con la parábola de la semilla de mostaza.
Perdón, es la semilla de mostaza, con la parábola de la cizaña. En la semilla, en la cizaña y el trigo vemos que en el reino van a convivir los sirvientes del Señor y los de Satanás. Entonces, está hablando de un crecimiento muy pequeño, pero que va a ser, un comienzo muy pequeño que va a crecer desmesuradamente. De tal manera que incluso van a venir agentes satánicos a guarecerse en sus ramas. ¿Qué te parece? El Señor estaba anunciando esto cuando ni siquiera, cuando realmente el reino era una semilla de mostaza, ¿no? Cuando todo el mundo estaba rechazando y diciendo esto no tiene futuro. Cuando vos ves una semilla de mostaza decís, no, de acá no puede salir un árbol. Como dice un amigo mío, pequeños comienzos, grandes resultados, algo así dice. Y acá nos vemos entonces el reino en su crecimiento exterior. Lo vemos como espectadores, cómo crece el reino. Lo vemos de afuera. La otra parábola nos habla de un crecimiento interno. Y dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces vos podés interpretar de que la harina representa el mundo y que la levadura representa el reino, y el reino se introduce en el mundo y empieza a leudar de a poquito y a influenciar toda la masa hasta que todo quedó leudado. Qué maravilloso pensar así, ¿no? Que el reino se va a meter en todos lados y su influencia va a llegar a todos lados. Y que va a llegar un día en que todo el mundo, la harina, todo el mundo esté, invadido por el reino. Pero no va a ser así. Eso lo descartamos por completo. No lo dice la Escritura y si vemos la historia del mundo nos damos cuenta que no es así. Hay algunos que no son tan optimistas como ellos, pero dicen que de todas maneras esa levadura está influenciando el mundo. Y ellos ven que los valores del mundo están cambiando. Entonces, la esclavitud ha sido abolida y la mujer ahora tiene derechos que antes no tenía, y el valor de la vida, ahora se le da mucho más valor a la vida. Yo realmente creo que el corazón del hombre sigue siendo tan oscuro como hace 500 años atrás y como hace 1000 años atrás. Entonces yo no creo en esta visión tan, ¿cómo podemos decirlo? Ingenua. Otros entienden que está hablando de el reino obrando en las personas, en los individuos. Y está muy bien, es una hermosa figura donde al comienzo, cuando el reino entra en vos, ¿no? Cuando vos te humillás delante del Señor, te arrepentís de tus pecados, y empezás a someterte al reinado del Señor. Entonces eso es al principio como un poquito de levadura que de a poco va ganando toda tu vida, hasta que ya completamente estás influenciado o
lleno, digamos, de la levadura del reino. ¿Está buena esa? ¿O no? ¿Te gusta? Ya saben que viene con trampa lo mío, ¿no? Pero está buena, está linda. ¿Sí? Lo extraño de estas dos interpretaciones es que toman a la levadura como algo positivo, ¿no? La levadura como una influencia positiva en la harina, contradiciendo al resto de las en la Escritura. Cada vez que aparece la levadura es una figura negativa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a leer algunos pasajes para que veamos. En el Antiguo Testamento se prohibía la levadura en todo lo que sea ceremonial. Fíjate, Éxodo 12:15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura. Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así haréis el primer día. Bueno, entonces, prohibición de comer el pan con levadura. Vamos a Levítico 2:11. Escuchá lo que dice Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que ofreceres a Jehová será con levadura. Es una figura negativa. Porque de ninguna cosa leuda ni ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Nada que tenga levadura, bueno, ni miel. La levadura era algo negativo. Bueno, eso es en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo? Fíjate lo que dice Mateo 16:6. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Es una imagen positiva o negativa? Negativa. Bueno, en los evangelios hay muchas referencias. Vamos a las cartas, a ver. Gálatas 5:7 dice: vosotros corrías bien, ¿y quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Las falsas doctrinas son levadura, que contaminan. 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La levadura de malicia y maldad. Entonces, la levadura constantemente es una figura negativa, de contaminación. ¿Por qué ahora sería una figura positiva? ¿Por qué cambiaría ahora el Señor ese significado? Entonces, si tomamos a la levadura como algo negativo, entendemos que el reino de los cielos es esa masa de harina, esa montaña de harina. Y fíjate la figura que usa, la palabra que usa, una mujer que escondió. Es algo que esconder es algo que lo haces sin que te vean, ¿no? ¿Sí? Lo escondió. Escondió la harina ahí. Si lo haces a escondidas es porque algo malo viene, ¿o no? No querés que te vean. La mujer escondió la levadura y dice que contaminó, que de a poco fue hasta que quedó todo leudado. Y eso es bastante alarmante, ¿no? Porque toda la masa queda contaminada.
Y nosotros podemos ver eso, ¿o no? Viendo solamente la historia de la Iglesia, vemos que pronto comenzaron las herejías, las falsas enseñanzas. Hubo a lo largo de la historia de la Iglesia momentos oscurísimos. Y si hoy vemos a nuestro alrededor, vamos a ver herejías, falsas doctrinas, sectas, falsas religiones, por todos lados. Y vamos a ver muy poca verdadera doctrina, muy poca. ¿No es así como el estado de la Iglesia hoy? Sí, de la Iglesia hoy. Y si leemos Apocalipsis, vamos a ver que llegará un punto donde el testimonio de la Iglesia muera. Llegará un punto donde no habrá testimonio de la Iglesia y ahí será cuando viene el Señor. Vamos a leer Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos, que es un símbolo de la Iglesia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La Iglesia con la palabra atormentaba a estos moradores. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que le decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Llegará el día en que esté todo leudado, todo contaminado. El testimonio, entre comillas, de la Iglesia será ya completa mentira y ahí será cuando venga el Señor. Y el Señor dijo, el Señor Jesús, en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces el Señor está anunciando misterios que en ese momento no entendían, pero que nosotros sí entendemos. A nosotros nos ha sido dado entender los misterios del reino. El Señor lo dio para los que estamos ahora viviendo ese tiempo. Los apóstoles lo entenderían. Y desde esa época hasta que el Señor venga, estamos en ese tiempo. Y nosotros vemos que la semilla de la palabra es sembrada. Lo estamos haciendo. Y vemos que esa semilla cae en diferentes corazones y que la mayoría no la recibe. Y la desecha y la ahoga. Eso es un misterio que el Señor reveló, eso va a ocurrir. Y también estamos viendo cizaña entre nosotros, que se revelan a través del fruto. El Señor lo anunció, pero dijo, no se preocupen, que llegará el día en que esa cizaña sea arrancada, no está en ustedes hacerlo. Son misterios que el Señor nos mostró. Y también el Señor nos mostró que ese reino que creció de algo tan humilde se hace tan grande y es esperable que haya en sus ramas sirvientes de Satanás
El Señor nos mostró estos misterios para que los sepamos y no nos desesperemos. Y ahora también nos muestra que la cizaña, que esas aves van a contaminar todo. Que va a ser difícil encontrar harina sin contaminar. El Señor lo explicó hace 2000 años atrás para que nosotros lo supiéramos. Ahora, ¿qué hacemos con esto que el Señor nos contó, con lo que el Señor nos reveló? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Gozarnos, porque Él lo dijo, porque eso iba a suceder. Porque Él está al control, porque Él es el Señor de la historia. Porque nada se está perdiendo. Vemos malas doctrinas, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó hacer. ¿Y sabes qué nos mandó el Señor a hacer? La sal de la tierra, la luz del mundo. Ser verdaderos. Ser verdaderos. Y si tienen que hablar de nosotros mal, que mientan. Que mientan. Pero que nosotros seamos los que somos de verdad. La luz del mundo. Y cuando vean nuestras buenas obras, no pueden negar que somos del Señor. Y cuando vean el amor que hay entre nosotros, no puedan negar que somos del Señor. Verdaderos. Oidores y hacedores de la palabra. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Preguntas?